Ok, muy buenas noches chicos, bienvenidos, gracias por estar acá en una nueva noche para compartir un tema sumamente apasionante, sumamente común y vamos a ver cómo lo vamos a enfrentar. Evidentemente tenemos algunas cosas más cortas en el libro, pero como siempre nosotros las ampliamos porque vamos desmenuzando y viendo dónde nos afecta, cómo y cómo podemos salir. Gracias, Claudita. Bienvenida. Muy buenas noches. Bienvenida Su, bienvenidos chicos, chicas, los que ya se están uniendo y los que seguramente nos van a ir viendo por YouTube en nuestro canal. Más adelante saben ustedes que siempre están grabadas las clases, las intervenciones, las reflexiones. Bueno, ya casi son clases, les diremos. Al principio era un club de lectura de reflexiones, pero ahora sí ya son casi clases porque vamos incorporando bastantes herramientas de la PNL, de la programación neurolingüística, si lo amerita así, ¿no? El capítulo o lo que vayamos a ver, siempre con el afán de, con la suscita de poder contribuir a toda esta comunidad, ¿no? Entonces, por eso también tenemos muchos asiduos, mucha gente que se va uniendo. Debe haber también seguramente gente nueva, porque estos días hemos visto que se han unido a la comunidad. Bienvenidos, bienvenidas. Siempre está el cariño de Susana y mío para que pues podamos acompañarles en todo este proceso, ¿no? Que seguramente cada uno está con su propio proceso y bueno, pues es válido. Así que bueno, voy a ir compartiéndoles la pantalla también para los nuevos. Puse una pequeña presentación. Con la PNL puedes reprogramar tus creencias limitantes sobre el dinero y al... A ver, voy a poner el principio de todo esto. Un segundito. Ahí, ahora sí. Ahí se ve su cita. Voy a ponerlo así en ampliar. Sí, eso, Ahí ahora está, ¿no? sí. Ahí está como. Ahí. Ok. Ahí Bien, chicos. sí. Estamos el día de hoy terminando el capítulo 3, ¿sí? Terminando el capítulo 3. El anterior encuentro que habíamos tenido, habíamos hablado con Azucita de los procesos inflamatorios también en el tema del intestino, la biota, hablado de los bióticos y probióticos. Hemos venido hablando mucho de los procesos inflamatorios, ¿sí? Y este capítulo 3 termina justamente en donde nos pregunta Marian Rojas, ¿podemos considerar la depresión una enfermedad inflamatoria del cerebro? ¿No? Eso nos dice Marian Rojas y espérenme que vamos a ponerle un acentito aquí. ¿Listo? Entonces, esta es la pregunta que se hace en esta parte del capítulo, que es básicamente el final del título 3. No sé si capítulo, no dice capítulo, dice título 3 para que pasemos después al título 4. Esta parte es bien importante, ¿por qué? Porque si bien nos basamos también en el libro, porque Marian Rojas escribe este libro que es cómo hacer que te pasen cosas buenas, también ella da muchas conferencias respecto a este tema de la depresión, ¿sí? Creo que es un punto importante porque tanto la depresión como la ansiedad, que sí tienen que ver con el tema del cortisol, también que ya lo hemos mencionado, con estos procesos inflamatorios, tiene que ver con todo el tema del cortisol, ¿no? Y de todas estas hormonas que se van generando mientras nosotros estamos todo el tiempo en alerta. eh, También da muchas conferencias y nos habla sobre la depresión. Entonces, si bien tomamos algunas partes del libro, también he estado mirando bastantes conferencias sobre el tema de la depresión para poder complementar un poco esa información al libro y que podamos tener una información, digamos, mucho más ampliada, que es lo que dice su cita, ¿no? Que no solamente leemos el libro, un capítulo, algunos son cortitos, ¿no? Cortitos, pero realmente si vemos el tema de la depresión es algo que es muy generalizado en la sociedad y no solo a nivel Bolivia, sino a nivel mundial, ¿no? Tema de la depresión y de la ansiedad son temas que realmente merecen ser tratados y merecen que podamos darle su importancia, ¿sí? Entonces vamos a hablar de este tema hoy día y con esto estaríamos terminando prácticamente el título o el capítulo 3. Marian Rojas. Sean todos bienvenidos y sí es importante porque ya he visto que han entrado gente nueva a la comunidad, poder presentarnos también, ¿no? Y presentarla a su cita. Susana y yo, mi nombre es Claudia Jiménez, Susana Pérez es la que ya me presentó hace un momentito. Somos parte de una alianza estratégica y como verán los logos abajo, CREA.
UNUC, que son dos empresas que tienen ya más de 15 años de experiencia en lo que significa todo lo que es la educación o la parte financiera con lo que es desarrollo personal. Nos manejamos con herramientas como el coaching ontológico profesional y también como la programación neurolingüística, que son dos disciplinas de vanguardia que se están utilizando para procesos de desarrollo personal, pero procesos transformacionales, ¿no? Transformacionales y también en empresas, ¿no? Se utilizan también en organizaciones. Si bien en Bolivia estamos un poco en pañales, porque en realidad no es que las empresas soliciten coaching a menos que realmente alguien esté con la mente muy abierta. En la Argentina, por ejemplo, en Perú, en España, en otros países, ya las empresas están considerando el coaching ontológico y herramientas como la PNL dentro de las empresas, ¿no? Entonces, nos hemos desarrollado como coaches, como expertas en PNL y, bueno, lo que pretendemos siempre es ofrecerles a ustedes lo mejor de nosotras para que ustedes puedan acompañarse de nosotras en todo su crecimiento personal. Entonces, eso es lo que hacemos en la comunidad. Tenemos varias actividades, no solamente el club de lectura, ¿no? Si ya ahora que van a estar en la comunidad, los que han ingresado, van a poder ver que tenemos varias actividades, muchas de esas con enfoque del tema de la educación financiera, con programación neurolingüística, muchas de las otras también relacionadas a lo que es el desarrollo personal. Entonces, sean bienvenidos todos, tengan muy buenas noches y vamos a comenzar conversando respecto a lo que nos atañe hoy día, que es justamente, aquí les pongo un texto largo porque realmente sí hemos ido viendo algunas cuestiones, ¿no? Marian Rojas nos ha venido mencionando en todos estos capítulos, como seguramente algunos no han ingresado antes, pero sí un pequeño resumen, digamos, de lo que nos ha ido mencionando Marian Rojas, ¿no? Sobre los procesos inflamatorios, que son como una respuesta del cuerpo al estrés crónico. ¿No? Hemos hablado del estrés, hemos hablado de la ansiedad y las emociones que también son mal gestionadas, ¿no? Y ella nos dice que cuando una persona vive en un estado de hiperactivación emocional, que está constantemente en alerta, su cuerpo libera constantemente cortisol y otras sustancias que pueden generar una inflamación a nivel celular, ¿no? Eso nos dice Marianne. Hemos estado viendo bastante, como les digo, Susita nos ha hablado del cortisol, nos ha contado una historia muy buena que pueden verla en YouTube, en los capítulos que hemos ido viendo en YouTube. Hemos hablado de la inflamación en el estómago también, que realmente nuestro estómago viene a ser como nuestro segundo cerebro y afecta mucho, ¿no? A lo que significan nuestros procesos inflamatorios. Entonces, como Marian Rojas dice, andamos todos inflamados en la calle, entonces eso hace que se presente a nivel del cuerpo, del físico, ¿no? A nivel a nivel mental, a nivel corporal, ¿no? Y bueno, esto se presenta justamente con todo el tema de enfermedades, ¿no? Gastrointestinales, que justamente en el anterior encuentro hemos mencionado. Entonces pueden ir viendo esos capítulos. Pero hoy día nos habla Marian Rojas justamente del tema de la depresión, ¿no? Y nos dice ahí, Marian Rojas, esto de em, si podemos considerar la depresión como una enfermedad inflamatoria del cerebro, ¿no? Y ahí el doctor Meyer, que menciona un poco en el libro, doctor Meyer publicó en una revista Lancet en 2018 la primera evidencia científica del rol de la inflamación en la depresión. Eso nos dice el libro, ¿no? Vio que personas que sufrían varios años de depresión, ¿no? De depresión ya, digamos que se sabía que tenían depresión, mostraban alteraciones en el cerebro, con un incremento también, dice, en las células inflamatorias, o sea, es decir, un exceso en la respuesta inmunitaria. Eso nos dice el libro y nos dice que también de repente en los niños inclusive se ve, ¿no? Que cuando están sufriendo bullying, por ejemplo, violencia intrafamiliar, abuso sexual, los niños que sufren de violencia, traumas, heridas profundas también o severas, ¿sí? O la separación de los padres, que resulta que puede ser mucho más grave, ¿no? En realidad a veces los papás no pensamos en eso, pero realmente puede ser muy grave una separación, ¿no? De los papás o un abuso físico, provoca esos procesos inflamatorios también en los niños, ¿no? Hace que puedan estar con un estado anímico bajo, pero también a la larga y de adultos, nos dice ahí en el libro, que puede llevarlos también a la depresión, ¿no? Entonces, estamos hablando de estos procesos inflamatorios realmente A ver comprobados, si ¿no? Por eso, doctor Meyer dice. Entonces,
Aquí sí me encantaría hacer parar un poquito porque sí es importante que podamos ver qué es la depresión, ¿no? Y los tipos de depresión también de los que habla Marian Rojas, porque en realidad hay varios tipos de depresión, ¿sí? Pero antes que nada, sí me gustaría, por ejemplo, conversar con ustedes antes de pasar esta laminita y voy a dejar de compartir un ratito. Sí me encantaría preguntarles, em, ¿quiénes en esta sala están con procesos depresivos o, ¿no? Tienen constantes episodios de tristeza, por ejemplo, porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y podemos confundir la tristeza con la depresión. Y vamos a explicar también de qué se trata, ¿no? Porque en realidad para mí es un tema importantísimo, inclusive en niños que uno no se da cuenta y por eso estaba preguntando quiénes son mamás, ¿no? Como mamás, por ejemplo, a veces no nos damos cuenta, ¿no? De que nuestro hijo puede estar sufriendo un proceso de depresión o de repente una tristeza, porque la tristeza siempre va a ser mucho más corta, digamos, de corta duración. Y evidentemente en lo que significaba el tema emocional hacia unos años atrás, no estaba permitido pues expresar las emociones, ¿no? Es por eso que siempre te decían que tenías que ser fuerte, que primero hay que pensar, ¿no? Que primero está la razón, ¿no? Que si te emocionas eres débil, ¿no? Entonces nos han coartado un poco la posibilidad de expresar nuestras emociones, ¿no? Y es así que inclusive cuando uno está con depresión, no lo puede decir, ¿no? O de repente ni se da cuenta que también que está entrando en un episodio depresivo, ¿no? No se dan cuenta. ¿Por qué? Porque como uno siempre tiene que ser el pilar o la parte fuerte de la casa, o que sea en el caso de las mujeres, o en el caso de los varones que también les han dicho que de chiquitos no tienen que llorar, que son machitos y que sana sana, ¿no? Entonces, realmente es algo que uno no lo puede expresar. Entonces, sí me encantaría saber en el grupo quiénes sienten que están con procesos depresivos o de repente con procesos de tristeza, ¿no? O que están constantemente tristes. Pueden escribir o pueden de repente abrir el micrófono para poder escucharles y para que a partir de aquí, de los testimonios, ¿por qué? Porque esta es una comunidad de aprendizaje mutuo y siempre es una cuestión de experiencias, ¿no? Compartidas en las que podemos hablar de este tema. Jenny, querida, te escuchamos. Buenas noches a todos. Bueno, yo sinceramente hace mucho sufrí depresión y tuve que ir alguna vez al psicólogo y al psiquiatra. Entonces no podía descansar, no podía dormir y me recetaron medicamentos como el clonazepam para poder descansar. Y amitriptilina más, si no me equivoco, me dieron. Entonces, sinceramente sufrí bastante de depresión. Y bueno, hace un año y medio que falleció mi mamá, hasta ahora, ¿no? Siento tristeza. Si bien eh, no he podido, no he tenido ese tipo de evento como hace mucho, Ujú. pero sí alguna vez que como que sufro, ¿no? Esos momentos de tristeza al recordar a mi mamá que ya no está. Eh, Incluso a veces con mis pequeños. No sé, tal vez a veces pienso que de la impotencia me enojo o tengo algunas veces momentos de ira que ya hasta incluso me da el querer estar sola, ¿no? Un tiempo, no estar mucho tiempo con personas. Entonces, Ujú, incluso con mis pequeñitos, ujú, es un poco difícil, pero bueno, alguna vez, como le dije, iba al psicólogo y el psicólogo me daba bastantes tareas para poder realizar. ujú. Y también me ayudó bastante. Y en uno de los libros que leí también indica, ¿no? Que es bueno ir al psicólogo, no es solo para personas que están locas, ¿no? Sino es importante para la salud mental también. Bueno, Entonces, y alguna vez es bueno ser escuchados también, en donde puedas transmitir todo lo que sientes. Entonces, buenísimo. eso podría ser realmente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y eso es lo que necesitaba, porque de eso justamente habla este capítulo, ¿no? Es una parte en la que vamos a tocar este tema de cómo buscar ayuda, ¿no?
Entonces, gracias, Jenicita. ¿Alguien más? ¿Alguien más que en este momento, en este preciso momento, esté triste, se esté sintiendo triste? ¿Pueden poner yo en el chat? ¿O alguien más que quiera abrir el micrófono, por favor? Con toda la confianza, ustedes saben que este también es un espacio seguro, un espacio de confianza, un espacio en el que ya nos conocemos casi la mayoría, si bien hay algunos nuevos, podemos también conversar al respecto. ¿Alguien más, chicas? Bien, vamos a continuar. Gracias, Jenicita, por compartir. Entonces, aquí vemos, ¿no? Un poco qué es el tema de la depresión y qué tipos de depresión. Es importante encontrar esta diferencia entre lo que es la tristeza y la depresión, ¿sí? La tristeza viene a ser una emoción y la emoción dura 90 segundos, se dice que dura la emoción. Si les pregunto, de repente uno dice, no, la emoción puede durar más, pero no, una emoción dura 90 segundos. Es decir, em, la tristeza, que viene a ser una emoción, una de las emociones básicas que han debido ver inclusive en esta de dibujos animados de las emociones, está también ahí la tristeza, ¿no? Pero que realmente la tristeza también como una emoción no sirve, ¿no? No es que es una emoción negativa, como muchos le llaman también, ¿no? La tristeza no sirve para, por ejemplo, pasar el tema de las pérdidas. Cuando uno pierde algo, necesita entrar en un proceso de tristeza, ¿no? Para poder soltar también, para poder aceptar, ¿no? Para entrar a la aceptación. Sin embargo, cuando uno ya pasa de la tristeza a la depresión ya es un estado de la mente, es un estado emocional, ¿no? Es un estado que dura mucho más que 60 segundos, ¿no? Viene a durar muchas veces días, meses, inclusive años, ¿no? Años que mucha gente vive con depresión. Entonces, este estado de la mente, del mundo emocional, es en donde tu cabeza, por ejemplo, de repente deja de tener energía, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Y Marian Rojas nos explica en una conferencia, ¿no? Deja de tener energía, deja de ilusionarse, ¿no? Donde tienes mucho miedo, donde tu voz interior es machacante, te das palo. Y eso va en aumento, ¿no? Y dura no solo meses, sino años muchas veces. Es el momento en el que, como decía la Jenny, se siente uno solo, ¿no? Necesita alejarse inclusive, ¿no? Sienten que de repente nadie los entiende, nadie los comprende, ¿no? Y que esto muchas veces en estados depresivos mucho mayores, mucho más severos, ¿no? Piensan que sería mejor, digamos, apartarse del medio, es decir, morir, ¿no? Cuando ya su vida sienten que no tiene sentido, se les nubla la mente, se les nubla el corazón y no existe una ilusión, no existe un propósito, no existe nada que pueda levantarlos inclusive de la cama, ¿no? Las personas que tienen depresión les cuesta muchísimo levantarse de la cama. Entonces es importante, y esta clase que tenemos, estas reflexiones que tenemos el día de hoy, es para que también vayamos tomando conciencia, ¿no? ¿En qué momento me estoy sintiendo así? ¿En qué momento me estoy sintiendo tan solo? ¿En qué momento me estoy sintiendo que necesito alejarme o que nadie me entiende? ¿No? Entonces es importante saber tener la información sobre la depresión, ¿no? Si bien nosotras con Susana no somos psicólogas, sí manejamos todo el tema de la neurociencia. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en lo que es la programación neurolingüística y desde el coaching también trabajamos todo lo que es la parte emocional a partir de poder reconocer y expresar nuestras emociones. Eso sí manejamos. El libro nos explica bastante, ¿no? Y Marian Rojas nos explica bastante porque ella, además de ser psicoterapeuta, también también sabe mucho de neurociencia. Entonces, nos apoyamos en toda esta información. Ahí nos dice Marian Rojas los tipos de depresión, ¿no? Menciona algunos tipos de depresión, ¿no? Y ella menciona que existen diferentes cuadros depresivos, ¿no? Hay una que es muy endógena, dice, y muy bioquímica. Hasta tiene de repente un componente genético, pero eso se reconoce, dice ya fácilmente, porque responde mucho más rápido a la medicación, ¿no? Muchas veces, inclusive, hay familias enteras en las que, por ejemplo, se da el tema de la depresión, ¿no? Y es como que muchas veces uno ni lo entiende. Yo particularmente he vivido episodios no depresivos, sino de mucha tristeza, profunda tristeza, porque yo vengo de una familia
en la que han habido inclusive suicidios, ¿no? Muchos suicidios en mi familia. Entonces es una cuestión con la que yo he estado, digamos, trabajando en mí, porque decía, ¿por qué, por qué me pongo tan triste? ¿O por qué a veces me pongo tan mal? ¿Y por qué a veces no me da ganas? ¿Qué sé yo, no? Muchos episodios que tuve. Entonces, investigando y viendo un poco el tema de mi familia, el tema de cómo falleció mi abuela, etcétera, me hizo tomar conciencia de que debía, digamos, hacerme cargo de eso, ¿no? Para no caer en este tipo en este tipo de procesos. Cuando uno no lo sabe, de repente ni siquiera sabe qué le pasó a tu familia o qué le pasaron a tus ancestros, entonces uno no entiende, ¿no? Entonces aquí Marian Rojas nos dice que hay ese tipo de diferentes cuadros depresivos. De repente si es con un componente genético, digamos, puedes responder mucho más fácil a la medicación, ¿sí? Eh, y hay otro tipo también de depresión, que es la depresión unipolar, dice ella, ¿no? Esta depresión que muchas veces viene inclusive, se presenta, dice, en primavera o en otoño, en la que uno más o menos se pone triste, digamos, ¿no? Pero también ese tipo de depresión responde también a la medicación con más facilidad. Y hay otra que ella nos comenta, que justamente es de la que vamos a hablar hoy día de hoy, para que también nosotros podamos empezar a reflexionar y a tomar conciencia, esta que tiene que ver con una personalidad depresiva. Ya dice que este tipo de depresión está muy poco trabajada porque ahora casi un 90% de la población, digamos, eh, sufre, ¿no? De episodios depresivos. ¿Por qué? Relacionados a lo que es el estrés o a la ansiedad, ¿no? La depresión, si bien está relacionada a lo que es el pasado, porque uno se empieza a acordar, como dijo la Jenny, ¿no? Muchas veces me pongo triste porque le recuerdo a mi mamá, porque ha fallecido o por muchas cosas que uno ha vivido. La depresión siempre tiende a ir un poco más atrás y la ansiedad tiende a ir un poco más a lo que va a suceder, ¿no? A cosas que por ahí, de repente nos generan incertidumbre, ¿no? En caso de la depresión, uno tiende a ir hacia atrás. Entonces, vamos a ir viendo de qué se trata, ¿sí? Pero esta depresión, digamos, es la que está menos trabajada y este tipo de depresión que tiene que ver con los rasgos de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad que nos llevan a ponernos tristes, ¿no? Con más facilidad, ¿no? Y como les decía, de repente como uno tiene que ser fuerte, inclusive las mamás que a veces no queremos que nuestros hijos nos vean, nos vamos a llorar al baño, nos limpiamos bien y después volvemos como si nada pasara, ¿no? Y entonces de repente uno se da cuenta que está entrando en procesos depresivos, inclusive cuando uno tiene al bebé, cuando una está dando de lactar, cuando una ha dado a, ha salido de un parto, ¿no? Viene la depresión postparto y esa depresión realmente es bien profunda, ¿no? Muchas de las mamás seguramente lo han vivido y es una depresión que a veces uno no se entiende porque en realidad uno no tiene la información, ¿no? Ese cambio total hormonal, el cambio de no ser mamá a después tener a bebés que ni sabes cómo cuidarlos cuando son primerizos, inclusive, ¿no? Es una cosa que no se entiende uno. Entonces, mientras tengamos mayor información, mejor. Esto es lo que menciona Marian Rojas de lo que es la depresión y los tipos de depresión, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿No? Ella nos pregunta si realmente tiene que ver con este proceso inflamatorio. Nos dice, está relacionado a procesos inflamatorios del cerebro, nos dice, ¿no? Em, si podemos ir cerrando los micrófonos, por favor, un poquito vamos a explicar y después vamos a conversar con cada uno de ustedes. Esta es una parte importante porque es una parte que tiene que ver con estudios que hace ella, ¿no? Con estudios sobre el proceso inflamatorio. Y Marian Rojas explica sobre, más que todo, aquí, bueno, he sacado una fotito, no es una foto que esté en español, ¿sí? Pero explica sobre la neuroplasticidad, ¿sí? Cerebral. Es decir, ahí se muestran algunas neuronas, ¿no? Y digamos cómo estas neuronas se van adaptando a los cambios, al estrés. Y a veces que las neuronas sufren, ¿no? Sufren y entonces se agotan, dice ella, se agotan y eso genera una inflamación cuando estas neuronas se agotan, ¿no? Genera una inflamación, una apatía y una tristeza, dice ella, ¿no? Hay un componente también bioquímico, ¿no? De muchas hormonas muchas sustancias también. Susita nos explicó sobre las citoquinas. De repente, en un ratito más puede ya hablarnos sobre las citoquinas, que ya ha leído bastante sobre eso, pero explica también, ¿no? Todo ese proceso de citoquinas, el cortisol, todas las hormonas del estrés que se generan a nivel neuronal,
a nivel de neurotransmisores también, están relacionadas a ese proceso inflamatorio, ¿no? Y que esa inflamación, si nosotros vivimos, por ejemplo, en estados de estrés eh, mantenidos, es decir, en el tiempo, que pueden estar relacionados a diferentes contextos, ¿no? Porque hay muchas cosas que nos estresan, puede ser el trabajo, ¿no? Mucha gente que trabaja interminable, ya se genera ese estrés y ese estrés está mantenido, porque en realidad estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en el trabajo y uno llega realmente estresado, ¿no? Y el estrés te provoca muchas veces irritabilidad, que es justo lo que decía la Jenny, ¿no? Pero detrás de esa irritabilidad también está la tristeza y la depresión, ¿no? Por no poder manejar esta situación muchas veces. Entonces todo está relacionado, ¿ve? Puede estar relacionado a la familia, las mamás que muchas veces queremos hacerle al trabajo y hacerle a todo y nos cargamos con tanto peso, entonces realmente nos genera también ese estrés que María Rojas decía, realmente es todo un desafío ser mamá, ¿no? Porque ella explica que tiene sus 4 hijos, pero que es todo un caos, ¿no? El tema de poder tratar de llevarlos al colegio, prepararles la merienda, todo lo que implica ser mamás, nos genera también ese estrés, que puede estar inclusive un estrés mantenido, ¿no? Sostenido en el tiempo. Muchas veces uno no se da cuenta hasta cuando te duele el cuello, la espalda o cuando realmente estás muy mal y de repente bajan tus defensas, porque también está relacionado al tema del sistema inmunológico, ¿no? Es ahí cuando uno se da cuenta. Entonces, o puede ser, digamos, el tema del trabajo, en el tema de, ¿no? En muchos contextos, ¿no? En los que nos genera, digamos, esos procesos inflamatorios que tenemos que hacernos también conscientes, ¿no? Conscientes, porque realmente no nos damos cuenta. Entonces, estos, este proceso inflamatorio va cambiando el organismo. Va cambiando nuestro organismo y genera también que algunos núcleos del cerebro se vayan modificando y se inflamen. De hecho, hay terapias para la depresión que surgen de los antiinflamatorios, ¿no? Y no hablamos del ibuprofeno en particular, ¿no? Sino también lo que utiliza Marian Rojas, por ejemplo, en este caso es el omega 3, ¿no? Y la vitamina D, que son las que van a bajar esa inestabilidad emocional. Y lo que nos habló la Susita la anterior vez era de la alimentación, ¿no? Controlar también nuestra alimentación. Entonces, este proceso inflamatorio se presenta a nivel de nuestras neuronas, ¿no? Nuestro cerebro. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Y ahí nos explica también María Rojas, ¿no? ¿Cómo podemos diagnosticar? Dice ella, ¿no? Y lo que dice ella es importante esto de la PCR, ¿no? em, a través de los marcadores inflamatorios, como es la PCR, ¿no? Que es re- no me acuerdo el nombrecito ahí, pero vamos a ver enseguida. Ahí, ¿no? Entonces, este La nos habla de proteína C reactiva, Clau. exactamente, la proteína C reactiva, que para mí es difícil ese nombre, pero es lo que justamente nos tomaban en sangre, ¿no? Cuando estábamos en el COVID, que nos dice ahí Marian Rojas que es importante que podamos hacernos medir, ¿no? La PCR también, para ver que no haya una inflamación, ¿no? Que podamos también estar alertas, digamos, a eso y así poder saber si realmente también estamos entrando en ese tipo de procesos depresivos, ¿no? Por otro lado, nos menciona no solamente la PCR, sino que nos menciona también el tema de medir la vitamina D, estos tres que son importantes, dice ella, ¿no? Medir la vitamina D y chequear la tiroides, ¿no? Que también puede provocarnos inflamación y que también podemos entrar en depresión a raíz de todo esto. Entonces, si nosotros medimos todo esto, ¿no? Que son marcadores de inflamatorios, entonces podríamos saber y podríamos detectar. Además, ¿no? De nuestro estado de ánimo también, ¿no? El cansancio muchas veces que se genera. Eso nos dice Marian Rojas que es importante estar atentos a cómo está nuestro cuerpo desde lo físico, desde lo mental, ¿no? ¿Qué tipo de pensamientos estoy teniendo en el día? Es una forma también de que nosotros mismos podamos diagnosticarnos, no solamente a través de esto, ¿no? De la PCR, sino también poder estar alertas a cómo estamos en nuestro día a día, ¿no? Cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestro estado de ánimo, cómo nos estamos levantando, qué tipo de pensamientos están en nuestro día a día, con qué tipo de pensamientos estamos alimentándonos en nuestro día a día. Si son muy, muy negativos,
tenemos que estar alertas, ¿no? Y aquí algo que nos decía la Jenny también, em, esto que nos decía, ¿no? Como algunas recomendaciones que nos da Marian Rojas, es esto de no tener miedo a expresarlo y pedir ayuda también, ¿no? Esto de que de repente algunos que están escuchando ahora puedan decir, ucha, realmente yo estoy sintiendo alguna de estas cosas, ¿no? O me están hablando a mí, de repente a alguien que no se esté dando cuenta inclusive de que pueda estar en algún proceso depresivo, em, no sepa tampoco cómo expresarlo o cómo pedir ayuda, ¿no? Es importante leer e informarse. Está el libro de Marian Rojas que habla de la depresión, pero hay también varios libros. Ella menciona en alguna parte que su papá también mencionaba de algunos libros, ¿no? Cómo salir de la depresión, creo que es uno de ellos. Y que, bueno, podemos ir leyendo. ¿Para qué? Para informarnos, porque en la medida que uno se informa, también ya no lo va a ver tan grave, ¿sí? O ya no va a estar tan inconsciente como para pasarse a procesos depresivos graves y profundos. El no tener miedo de hacernos conscientes y conversarlo con alguien, que es lo que decía la Jenny, de repente la Jenny ya pasó por esto y ella podría ser alguien con quien uno pueda conversar también, ¿no? Alguien que ya tuvo que pedir ayuda, ¿no? Como ella dijo, ya tuve que ir al psicólogo y de repente sabe que el psicólogo puede ayudarla. Un psicoterapeuta, nosotros que tenemos sesiones de coaching, evidentemente no trabajamos con aspectos, digamos, que trabajan los psicólogos, pero sí, digamos, en el caso de que ustedes estén pasando por algunos episodios de tristeza, qué sé yo, se pueden tratar con la PNL y con ejercicios también, ¿no? Em, Esto de elegir los pensamientos con los que nos alimentamos, ¿no? Alimentamos nuestra mente porque María Rojas dice que el 91,4% de los pensamientos negativos que tenemos en nuestro día a día no suceden, ¿no? O sea, no pasan. Todo lo que uno piensa no pasa. Es más lo que nos imaginamos con la mente, ¿no? Que nos provoca ese malestar, ¿no? Que nos provoca ese malestar. Entonces, hay un porcentaje de pensamientos, como dice ella, el 91,4, que no van a suceder, ¿no? Y uno se imagina los peores escenarios. Cuando uno está en depresión, realmente está con los peores pensamientos, ¿no? Entonces, esto de elegir los pensamientos y también el tema de incluir la vitamina D y el omega 3. Es así como que ahora, por ejemplo, si está un poco lluvioso o estamos sin mucho sol, de repente uno ya se siente medio triste, ¿no? Y eso dice María Rojas, en realidad sí, cuando no hace mucho sol, cuando no tenemos rayos de luz. Es más, ella en el COVID decía, busquen en su casa, aunque sea 3 rayitas de sol, donde puedan ustedes recibir ese sol, esa luz, para que pueda animarlos, para que pueda motivarlos, ¿no? Porque cuando uno está en un espacio oscuro, cuando uno está en un espacio cuando está a veces lloviendo, uno tiende un poco a sentirse más triste. Entonces, la vitamina D es importante incluirla, digamos, ¿no? Y el omega 3 que dice que toda su familia toma omega 3 desde los niños, desde los más pequeños, el omega 3 también que ayuda a este tema que decía, ¿no? De bajar un poco o regular un poco el tema emocional con el omega 3. Eso yo no sabía, la verdad. Hoy día lo he leído. Me parece tan importante poder incluir en nuestra dieta y en todo lo que consumimos en la casa, ¿no? El tema del omega 3. Eso suscita, si tienes algo hasta ahí, por favor. Y vamos a irnos a algunos aspectos también que toca en el libro María Rojas. Bueno, ahorita como hemos ampliado y lo has dicho, es el tema de depresivo a veces no lo identificamos perfectamente, a veces nos hacemos las super mamás, los super varones y le ponemos una cara de sonrisa porque como leemos, nos preparamos, estamos en un camino de desarrollo personal, sentimos que puede ser incoherente estar en depresión. Pero todos podemos estar en depresión. Les aseguro que Claudia, yo, Marian Rojas o quien sea, puede estar en un periodo de depresión, pero nosotros, al hacerlo consciente, podemos determinar el tiempo que va a durar, porque esto va avanzando. Una tristeza pequeña, como que eh, he comprado un libro ansiosa por leer y le falta una página. Y te quedas así, y has esperado tanto y te da una tristeza y empiezan a
invadirte algunos pensamientos, ¿no? Ese es el problema. Habíamos hablado en algún momento que una emoción dura 90 segundos, pero nosotras o nosotros lo volvemos en un estado de ánimo. El estado de ánimo gobierna tu forma de actuar, tu forma de ser. Y a veces estos estados depresivos que nos pueden tener con una sonrisa fingida, sin ánimos y sin ganas, se contagian en tu familia. Y hay estados de ánimo de las familias. Hay familias más gruñonas, hay familias más felices, hay familias más dadoras y hay otras que de repente son un poquito más egoístas. Pero esto todo proviene desde el estado de ánimo de las guías, que son los papás. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos para salir? Como lo decía Claudia y Marian, han descubierto que algunas personas han mejorado con antiinflamatorios, pero es un equilibrio. Una parte es tu cuerpo. Y en esta parte del libro, en todo este capítulo 3, nos dan la parte biológica, la parte objetiva. ¿Qué está sucediendo en tu cuerpo cuando no lo alimentas bien, cuando no cuidas tu intestino y se hace permeable, cuando elevas tu nivel de cortisol y se hace un ataque permanente que te inflama? Sabiendo todo eso, ¿qué haces? Si ya tienes la información y lo haces consciente, entonces de la misma manera que te llegan pensamientos de no, yo no me lo merezco, ¿por qué siempre a mí? A mí me pasa todo, siempre me han hecho, siempre me han quitado, yo he sido bueno y el resto no. Nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos y han debido escuchar en otros libros el tema de las afirmaciones. Yo soy poderoso, hoy va a ser un buen día, de todo aprendo, el fracaso no existe. Esas afirmaciones también reprograman nuestra mente. De la misma manera que pueden llegar las cosas tristes, negativas y que pueden inflamarnos, nosotros podemos reprogramar con todo lo contrario, con pensamientos, palabras especialmente positivas. Eso, Claudita. Súper, súper, Susita, muchísimas gracias. Justo, ¿no? Con el tema de los pensamientos. Evidentemente, Marian Rojas nos da varios tips, ¿no? De cómo regular nuestro cortisol y bienestar emocional. Nos dice varias cosas, ¿no? Como evitar el exceso de las pantallas, que muchas veces cuando uno mira demasiadas cosas negativas en la televisión, pucha, uno realmente se deprime con todo lo que ve, ¿no? Por eso muchos coaches aconsejan no mirar tanta televisión y tantas pantallas, ¿no? Inclusive Cristiano Ronaldo, que es uno de los bárbaros, bárbaros en el manejo de su mente y su cuerpo, además, dice que les quita las pantallas. Es más, estos hijos ni ven televisión ni celular a partir de las 9 porque el cerebro a partir de las 9 empieza a captar toda la información y es con lo que te vas a soñar o cómo vas a dormir. Si vas a dormir bien o mal va a depender de qué es lo que hagas antes de dormir. Entonces, muchas veces el cuerpo mismo, y eso explica Marian Rojas, te pide ese tipo de alimento, no solamente comida chatarra, sino que te dice ya, a ver, entrate un ratito al TikTokcito o entrate un ratito a esto para que puedas mirar cosas que realmente nos van a hacer daño. El cuerpo nos va pidiendo porque de eso estamos alimentando a nuestro cuerpo. Cuando uno va cambiando la rutina, cuando uno va cambiando los hábitos, que también nos habla, ¿no? De tener rutinas y nuevos hábitos saludables, entonces realmente uno hace un cambio. Es una cuestión de tomar conciencia simplemente y de poder empezar a hacer cambios. Y para eso estamos en este tipo de encuentros, ¿no? Para poder dar algunos tips, mencionar algunas cosas que de repente uno no las toma en cuenta, ¿no? Ella menciona el tema de buscar contacto humano, por ejemplo, el tema de las relaciones significativas ayudan evidentemente a reducir el estrés, ¿no? Y generar esa oxitocina de lo que también hemos hablado, el cuidado del cuerpo, ¿no? El dormir bien realmente es una cuestión. Ahora, evidentemente, si estoy estresado y en estado de inflamación y en un estado de alerta todo el tiempo, evidentemente el cortisol hace que uno se despierte, que también lo hemos mencionado, ¿no? Pero si a uno ya se hace consciente de eso, entonces uno de los hábitos que tiene que mejorar es el tema del sueño, el consumir, por ejemplo, magnesio, el omega 3,
cuestiones que te puedan hacer dormir. En el caso de las mujeres que entramos en proceso de estrés también a partir de los 45, 48 años, a través de la menopausia, por ejemplo, también hay formas, ¿no? Está también la maca, spirit. Hay varias cosas que uno puede ir haciendo para mejorar el sueño. Cuando uno tiene la información, puede hacerlo, ¿por qué no? ¿No? Entonces, el dormir bien, el hacer ejercicio que tiene que ver con el cuerpo, el alimentarnos saludablemente, que es lo que ha hablado la Susita en el anterior encuentro, ¿no? Y el manejo de los pensamientos, evitar el tema de darnos palo en el tema de pensamientos, buscar también un acompañamiento, una terapia, sesiones, qué sé yo, y practicar la gratitud y las afirmaciones que también nos decía Su, ¿no? El tema de agradecer todo. A veces uno cuando está con el cortisol alto, obviamente se olvida de agradecer y anda en modo queja también, ¿no? Todo el tiempo nos quejamos y amanecemos inclusive así, quejándonos, ¿no? Por todo y por nada, ¿no? Que no tengo plata, que por qué todo a mí, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, si uno amanece así, realmente nada fluye bien tampoco. Entonces, estas son las cosas que nos va diciendo Marian Rojas y también el practicar el mindfulness, la meditación, porque la meditación te mantiene en un estado presente también en poder disfrutar lo que tienes en el día a día, muy a pesar de lo que pueda estar pasando en tu vida, ¿sí? El aprender a estar aquí y ahora sin anticipar estas catástrofes futuras, ¿no? Todo lo que nos provoca la ansiedad o la depresión y encontrar un propósito, porque aquella persona que tiene una ilusión, un propósito, algo por qué vivir, entonces le va a dar pues ganas de levantarse, ¿no? Le va a dar ganas de hacer algo. Y uno puede buscarse, ¿no? Inclusive hay personas a las que les despiden, han dedicado toda su vida a un trabajo, pero otras actividades uno puede encontrar. Actividades hay en todo lado, ¿no? Somos seres sociales, las actividades están en todo lado como para que uno pueda realmente conocer otras personas, etcétera, ¿no? Y poder socializar. Entonces, esto es lo que nos aconseja Mariano Rojas. Y sí, en este punto, porque estamos ya llegando, digamos, a nuestra hora final, vamos a hacer un sorteo también al final de la clase, porque ya estamos comenzando también con nuestra séptima versión del taller de PNL aplicada a finanzas. Entonces, hacemos también sorteos en los clubes de lectura para que puedan recibir un beneficio adicional. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Hacer un ejercicio para que podamos, un ejercicio de programación neurolingüística, porque este capítulo sí merece. Evidentemente, el tema de la depresión no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana, pero mientras uno tenga la información, mientras uno tenga los tips, mientras uno tenga la herramienta también y estos ejercicios que damos, entonces uno puede ir entrenándose y entrenando la mente. ¿Por qué? Porque la PNL, la programación neurolingüística, además de darnos herramientas de comunicación asertiva y empática, también tenemos esa vertiente en donde trabajamos mucho el tema mental, una reprogramación, este tema de los hábitos, ¿no? Para que aprendamos a manejar y a gestionar también nuestras emociones y en este caso nuestros estados de ánimo. Entonces, si me permiten, este es un ejercicio en donde uno, como mencionábamos, por ejemplo, si nosotros entramos en depresión porque también comenzamos a pensar en cosas negativas, ¿no? De repente muchas cosas de las que han pasado o hemos vivido o hemos sufrido vienen también a raíz de traumas, ¿no? De cosas que hemos vivido en nuestra infancia y cosas que nos vienen poniendo tristes y que de repente se vuelven a presentar en nuestro presente, ¿no? En nuestro contexto actual. Entonces, son estos pensamientos rumiantes, ¿no? De negatividad o esto que decía Susana, por ejemplo, se me pierde algo y lo hago mucho más grande de lo que es, ¿no? No me voy hacia un pensamiento positivo, sino que más bien peor, ¿no? Así, pasa algo y ya como nuestro cuerpo está acostumbrado a recibir ese tipo de información y ese tipo de alimento, ese tipo de emoción, porque realmente es así, nuestro cuerpo se acostumbra. Y si uno no empieza a reprogramar y uno no empieza a generarse nuevos hábitos, entonces va a ser más difícil. ¿Pero qué vamos a trabajar hoy día? No vamos a trabajar con un anclaje de felicidad, ni mucho menos, sino que vamos a trabajar vamos a trabajar con submodalidades que le llamamos en la PNL, cuando se te presenta una emoción negativa, cuando se te presenta algún pensamiento, perdón, ¿no? Algún pensamiento, no sé, esto que dijo, por ejemplo, la Jenicita, ¿no? De, de que se acuerda de cuando su mamá falleció de repente porque le faltó algo, porque necesita fuerzas para continuar y de repente la recuerda a su mamá, ¿no? Uno recuerda a su mamá cuando realmente la necesita mucho. Y ya el hecho de no tener a nuestras mamás ya es muy duro, ¿no? Porque la mamá siempre ha estado ahí, de repente para apoyarnos, para protegernos, ¿no? Entonces, o de repente uno puede acordarse de, no sé,
no soy capaz de esto, no soy capaz del otro, no lo voy a lograr, no voy a poder, mi vida no tiene sentido, ¿no? Y hay un montón de pensamientos, ¿no? De tristeza que pueden llevarnos a deprimirnos, ¿no? Entonces, cuando se te presenta esto, porque realmente cuando nosotros pensamos en algo, esto también se va hacia la imaginación, ¿no? O sea, imaginamos, cuando pensamos también se vienen imágenes o se vienen palabras o se vienen, ¿no? Se vienen lo que escuchamos, lo que vemos y de repente lo que tocamos, ¿no? Es todo. Así se presenta una imagen en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, ¿no? En ese sentido. Vamos a encontrar en este momento algún evento, alguna situación, digamos, que nos genere tristeza de repente o estrés, ¿no? Que nos genere tristeza o estrés. Podemos pensar en este momento alguna cuestión que a mí me genere, ¿no? Que me genere o estrés o puede ser también tristeza. Entonces vamos a elegir ese pensamiento para que podamos trabajar con ese pensamiento y sepamos cómo manejar cuando se nos presentan, porque ver qué es lo que dice la SU, cuando uno se presenta un pensamiento, de repente se te presenta otro y otro y otro, y empezamos a hacer ya toda una película de eso, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de gestionar eso y ver de qué manera podemos manejar esos pensamientos para que no se vuelvan un bucle de pensamientos que nos lleven a deprimirnos, ¿ok? Entonces, por favor, les voy a pedir en este momento que puedan seleccionar alguna situación que les genere, ¿no? Esto, que les genere de repente estrés o incomodidad o tristeza de repente, ¿ok? Entonces, tienen un minutito para poder elegir, para poder pensar alguna cosa, ¿sí? Alguna situación, algo puntual de repente, ¿no? Algo puntual. Puedes darles ejemplos, Su. No sé si necesitan ejemplos o no, pero se entiende la consigna, ¿no? Chicos, chicas, me he sentido sola hoy día, no les he escuchado mucho. De repente porque muchos son nuevos también. Sí, no, no, es que está interesante, Claudita, todo lo que dices. Y te aseguro que muchos se están identificando. Incluso yo ahorita acabo de tener un quiebre que ¡ah! Y ya estoy tratando de Y no se lo manejarlo. agarra. Hay, Ok, hay buenísimo. Entonces, pequeños detalles, inclu- sentimientos. Vamos a hablar la siguiente clase de la culpa, ¿no? Pero ya, las mamás, bien, la culpa nos hace sentir tristes y nos sí, imaginamos muchas cosas. totalmente, totalmente. Em, Bien, si ya tienen ¿hay alguien que no tenga todavía la situación en la que ha pensado? Pueden levantar la manito. Si lo tienen los demás, ya tranquilos. ¿Estamos cuánto? 28 personas estamos. Entonces, una vez que ustedes tienen la situación, súper, buenísimo, Berito. La situación, las personas que ya tengan la situación con la que vamos a trabajar, lo que hacemos en PNL es, cuando uno quiere que la emoción que siente respecto a esa situación, ¿sí? No se la sienta en primera persona, es decir, que no la sientas como que te está pasando ahora, porque uno cuando se acuerda de una pelea o se acuerda de alguna cuestión en la que se ha puesto triste o ¿no? alguna cosa que le haya hecho sentir incómoda, es como si lo volviera a resentir, ¿no es cierto? Entonces estamos asociados, en PNL se llama que estamos asociados. Cuando uno lo siente así, pucha, lo siente como que ahorita me está pasando eso, entonces estamos asociados. Pero cuando uno se aleja y lo ve como en una pantalla, cuando uno se aleja de eso y lo ve como en una pantalla, como si estuviera sucediendo en un cine, ¿sí? Y puedo inclusive poner mi mano, que es más adelante, poner la mano hacia adelante, ¿no? Más o menos 1 metro, ¿sí? Entonces ahí puedo alejar ese pensamiento, puedo alejar esa situación un poco más allá, es disociar. Entonces, lo que vamos a hacer con eso es disociarnos, ¿ok? Y vamos a hacer algunos cambios también para que ustedes vean cómo se pueden manejar. Es muy poderoso, sumamente poderoso cuando uno trabaja con esto, que son cosas tan simples, ¿sí? Es un ejercicio muy simple,
pero muy poderoso porque eso hace que uno no se enganche con las emociones que te vienen al pensar en algo. Entonces, cerramos los ojitos unos segunditos y cuando cerramos los ojos vamos a tomar respiraciones profundas y lentas siempre por nariz. Tomamos respiraciones profundas y lentas. Y lo que voy a hacer es traer a mi mente esto, ¿no? Que me genera incomodidad, que me puede generar muchas veces enojo, puede ser inclusive estrés, puede ser, no sé, alguna emoción que me traiga, alguna incomodidad que me traiga, ¿ok? O tristeza también, ¿no? Entonces, lo traigo a mi mente, dejo que mi mente inconsciente también trabaje, no tiene que forzar nada, ¿ok? Cuando estamos trabajando con los ojos cerrados, simplemente dejamos que nuestra mente inconsciente, así como nos manda tantos pensamientos negativos en el día, también podemos dejar que ahora nos traiga uno de esos, ¿sí? Uno de esos pensamientos que pueden ser para mí negativos, ¿sí? Entonces, lo que hago ahora es, voy a disociarme de ese pensamiento, disociarme de esa imagen, de lo que me aparezca, y lo voy a poner en una pantalla enfrente mío, que puede tener eso, ¿no? Estiro mi mano y a esa distancia de mi mano estirada, ahí lo puedo poner, ¿sí? O inclusive más lejos todavía. Pero yo estoy mirando desde esa pantalla, yo estoy mirando desde afuera, y no estoy dentro, estoy fuera, ¿ok? Entonces, cuando yo me disocio, lo que hago es mirarme inclusive dentro de esa imagen, pero estoy desde afuera. Y lo que puedo ir haciendo es haciéndoles algunos cambios. Cuando queremos que ese pensamiento que es negativo, digamos, pierda fuerza, ¿ok? Nosotros podemos ponerle en blanco y negro. Si está a colores y es muy, uy, así como que, oh, me mata porque lo he vivido hoy día, lo he vivido hace una semana inclusive hace mucho, pero cuando lo pienso es como que realmente me genera mucho estrés o me genera mucho miedo, me genera mucha, no sé, cualquier emoción incómoda. Entonces lo que hago es volverlo en blanco y negro, ¿sí? Volver esa imagen en blanco y negro. Y lo que hago también es quitarle color, quitarle sonido, inclusive, porque si hay sonido también puedo quitarle ese sonido, ¿sí? Y puedo hacer que esa imagen se haga mucho más pequeña. La alejo de mí, le cambio los colores, le quito el sonido, ¿sí? La hago más chiquitita, casi como una foto vieja, que algún rato hemos hecho el ejercicio también para otra cosa, pero hacemos como una fotito vieja, ajadita. O si estoy inclusive en una pantalla así de computadora, porque la mente es bastante ingeniosa, ¿sí? Puedo achicar la imagen y puedo botarlo a la papelera de reciclaje. Y en caso de que vuelva como una fotito en mi mano, puedo también hacer otra cosa, ¿no? Romperla, botarla. Entonces hago algunos cambios a esa imagen, me alejo, lo principal es que me aleje de la imagen, pueda ver esa foto de lejos y de repente puedo hacer que eso se pierda, ¿sí? Se desaparezca, de alguna manera como yo quiera. Una vez que hago que esa imagen desaparezca, puedo tomar una respiración profunda, ¿sí? Y lenta y puedo abrir los ojitos. Abrimos los ojos, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos ayuda este ejercicio, chicas? Este es un entrenamiento, ¿sí? Este es un entrenamiento mental, es un entrenamiento que tenemos que hacerlo todo el tiempo. Cada vez que se me presente a mí algún pensamiento negativo, alguna cosa que me incomode y con la que me he enganchado, pero todo el día, porque es así, uno cuando le pasa algo todo el día está con eso, ¿no? Sin olvidarse. Entonces, hago que realmente me pueda disociar de eso, separarme de esa imagen, ponerla más allá, cambiarle todo, hacerle todas las modificaciones, por eso se les llama submodalidades de la conciencia. Si le cambio el color, le cambio, la hago más chiquitita, la pongo en blanco y negro, si quiero lo pongo en pantalla como la pantalla que aparece en la televisión, de hormiguitas así de puntitos. Entonces ya no tengo nada más ahí, puedo achicarlo, puedo hacerlo desaparecer, puedo botarlo, puedo quemarlo, puedo hacer lo que quiera con la mente, de acuerdo a los valores de cada uno, obviamente, pero cada vez que me aparezcan pensamientos negativos, tengo que disociarme, no puedo estar asociado, porque eso me hace perder energía, me hace perder tiempo, me hace poner más triste, ¿sí? Entonces, es importante que podamos manejar los pensamientos de esta manera. Este es un entrenamiento, ¿no? Porque después tu mente ya no
se va a acostumbrar a tener pensamientos negativos. Y si los tienes, vas a poder gestionarlos de mejor manera, mucho mejor. ¿Ok? Entonces, ese es el ejercicio que teníamos de regalo con Azul. Chicas, chicos, para hoy día, ¿sí? Se llama submodalidades y podemos utilizarlo todo el tiempo que queramos. ¿Ok? Entonces, Susita, estamos con eso ya en hora, creo, para poder avanzar con el sorteo. Si quieres, por favor, ayudarnos. Tenemos unos 10 minutitos más para el sorteo. Sí nos gustaría, por favor, saber, eh, por lo menos de algunos que están aquí en el, somos hartos, ahora somos 27, no vamos a poder hablar todos, pero por lo menos algunos que me digan que hayan hecho el ejercicio o qué se llevan de hoy, cómo se van y qué se llevan del día de hoy. Por favor, les vamos a agradecer. Siempre nos vamos preguntándoles, ¿ok? Nos pueden escribirlo o pueden también abrir los micrófonos. Saben que pueden abrir. Hay mucha gente nueva, pero los que ya son antiguos también pueden abrir los micrófonos, ¿ok? Mabel, por favor. Buenas noches, Buenas hermosa. noches, Hola, hermosa. muchas gracias. Realmente soy nueva, un grupo Bienvenida. fascinante. Sí, mil gracias. Muy lindo. Para mí ha servido mucho lo que les he escuchado, el ejercicio que has hecho fantástico. Obviamente, me encanta Marian Rojas Estapé, me encantó desde siempre sus lecturas. Y algo que resalto de todo lo que hemos hablado para la depresión, etcétera, es algo que a mí me ha servido bastante, es el cambio cambios de rutina, cambios de, ¿cómo te puedo decir? Los ejercicios de ¿Hábitos? hábitos. Sí, sí, Me ha totalmente. ayudado demasiado, demasiado. ¿Por qué? Porque uno no dormía bien. Y era para mí lo más frustrante, incluso para continuar al día siguiente, ¿no? Entonces, el cambio de hábitos me ha ayudado demasiado desde el sueño, desde incluso cambiar el hábito de escuchar noticias. Yo no escucho noticias, para mí Totalmente. eso es desalentador. Sí. No encuentro nada bueno y dentro de todos los cambios de hábito que he iniciado en mi vida, por ejemplo, es levantarme muy temprano, escuchar tal vez cosas espirituales, algo de Dios, la palabra de Dios, tener más tiempo para mí. Me ha permitido Genial. también escuchar videos en YouTube que me han ayudado en el crecimiento personal. Y ahí es justamente donde he conocido a esta excelente psicóloga que sus charlas me han ayudado demasiado. Entonces yo creo que algo fundamental para poder iniciar una nueva actitud ante la felicidad y bajar la depresión, etcétera, es los cambios de hábitos, los hábitos, definitivamente. Entonces, algo que sí me ha ayudado demasiado es eso. Y bueno, agradezco a ustedes por este espacio. Espero que me vean más charlas, más reuniones de estas que son fascinantes. Y mil gracias por todo. Mil, mil gracias, Mabelita. Muchísimas gracias. Realmente el hecho de que cada uno pueda compartir sus experiencias ayuda a todos, ¿no? De repente nosotros mencionamos algunas, pero algunas que no, como esto de escuchar la palabra de Dios o de repente algunos podcasts en vez de ver las noticias, porque sí en las noticias no encontramos nada bueno, la verdad. Todo es amarillista, y si no quiere saber de noticias, puede entrar específicamente a ver al Facebook, ¿no? Algunas cuestiones que quiera ver realmente específicas de algo que tengamos que estar enterados, tampoco en la ignorancia. Realmente yo no veo casi nada. Y cuando escucho, bueno, ya escucho o por la SU que me cuenta algo o no sé, ¿no? O mi esposo que también siempre está al tanto. Pero he dejado de ver inclusive películas de terror. Las películas de terror también te ponen en modo alerta, también te ponen en modo alerta, como no, el cerebro no diferencia entre la realidad y realidad y fantasía, entonces como que las arañas están ahí, ¿no? Entonces sí, gracias María Mabel por tu comentario, muchísimas gracias. Y bueno, pueden ir escribiendo aquí ahí también en el chat, ¿sí? ¿Cómo se van, chicos? ¿Cómo se van? ¿Qué se llevan de hoy día? Susita, podemos ir viendo el tema del sorteo también. Sí, esta vez vamos a hacer el sorteo con números. Yo tengo todas Súper, las personas numeradas, buenísimo. entonces le voy a pedir a alguien que me ayude.
Bien. A ver, a ver, ¿quién está que me pueda ayudar? Alison o Carmiña, que me dé un número del Alice. 1 al 28. Allá, al 26 se han salido dos. Sí, bueno, es Ah, está que bien. los que Haz están número dos. anotados son 28 Ah, y ok. si no están, pues entonces se resortea, ¿no ves? Ya. Dale, dale, Alison. Alison, danos un número, escrito si Alison, quieren, o Carminia también. Un número Alison, un número Carminia, de y repente un alguien más. número, digamos, Ninón. Ninón, está la Ninón ahí. Sí. ¿Cómo Hermosa, están? hola ¿Cómo están? Buenas hermosa. noches. La princesa. Danos un número del 1 al 28, por favor. 15. Gracias, Verita. El 15. número 15 es de Luis. ¿Está Luis? Luis Eh, está. Luis Luis está. querido. Bueno, para todos, no sé si saben qué estamos sorteando. Es una cena gratis con la Claudia. Ah, con la Su, con las dos. No, mentira, mentira. Es, tenemos un taller que es de PNL, lo que hacemos, aplicada a finanzas. Actualmente estamos terminando la sexta versión. Está Jenicita, está Dora en esta versión que estamos acabando y estamos sacando la séptima versión en la tercera semana de marzo. Este taller tiene una duración de 7 sesiones, todos los martes y jueves, y tiene un costo de 340 bolivianos, $50 para el exterior. Y estamos dando las becas con 40% de descuento. Entonces, Luis, tú tienes acceso, sea para ti o para regalarlo a alguien, esta beca del 40% del taller. Entonces, por favor, escribinos tu número de celular para que te contactemos. ¿De acuerdo? Ahora voy a Mandaros tu querer número ahí tu al nombre. chat, Luisito, porfa. Buenas noches, el número 7 dice la Carmiña. Oh, Carmiña. Ah, Dorita de nuevo. Ah, tenemos que resortear. Ah, bueno, la Dora si quiere Dorita, tú puede ya has hacerlo alguien ganado la también. beca, entonces lo vamos a resortear. Otro número, Carmiña. Muchas gracias por tan maravillosa información, dice la 21. Verito. Santu. 21. ¿Ahí? ¿La Santo? Santu. Ah, la ¿Está Santo está, Santu? creo, ahí. Sí. Está. Santu querida o querido, no sé. Está muy. Escríbenos tu número Santo de celular o escribimos el número mío, de repente voy a escribir. Ya, el O el número de la de oficina. A ver, de la la oficina, a ver, oficina es mándame. 697-87-107. Ahí pueden Ya, escribir. ahí estoy poniendo eso. Es Ahí está. para que nos hagan recuerdo que están Luis ganando. Santo y uno más, ¿no? Un número más. ¿Quién era? Alison, ¿puedes escribir un número más? Del 1 al 28 menos el 15 menos el 21. Sí, o no sé si está ahí la Alison Tal o vez no está. de A repente ver, también la Mabelita que nos ha acompañado, un número del 1 al 28, por favor. el, s- No, el- el 7 ya, no. ya, ya lo 7, han, era la Dorita, que ya, el ya está 7 era la con Dora, sí. 11 El 11. 11, El 11 es José. No sé si está José. Está José. ¿no? Está José. Ajá. José. Entonces, mira qué increíble, dos varones esta vez. Los varones, sí, sí, Sí. sí, generalmente es la José mujer. Luis. José, nos escribes porfa el número de ahí o nos mandas tu celu para escribirte y mandarte toda la información, el programa y evidentemente tienen la beca del 40% que es realmente es un buen porcentaje de beca como para que puedan ingresar. Les sale mucho menos el taller, ¿ok? Y Buenísimo, para chicos. los que quieran recibir más información del taller, lo mismo. Escríbanos al Nos seis nueve escriben. siete ocho siete cero siete para poder mandarles. De todas maneras, el próximo miércoles vamos a volver a sortear tres más. Dos becas más. Buenísimo. Buenísimo, ¿Sí? Susita. Gracias, chicas. Entonces, gracias por estar. Gracias, Berito. Ahí decía ya muchas gracias por tan maravillosa información y excelente ejercicio. Gracias. Buenísimo. Gracias, chicas, chicos. Entonces, estamos viéndonos el próximo miércoles a las 20 horas. Saludos y besos Sí, para a las todos. Chao, 20. No Susita. voy a abrir Descansa. sala antes.
Gracias, abrazos. Disfruten Abrazos, el libro, chicas. Chao, léanlo. chao. Besos. Chao, chao.